Hay tragedias que no empiezan con un impacto, empiezan con un sonido, con una turbina que deja de rugir cuando todavía no ha terminado de subir al cielo. 2 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el destino para escribir una de las páginas más dolorosas de la historia dominicana. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Era domingo, 15 de febrero de 1970. La tarde caía lenta sobre Santo Domingo, mientras un avión de Dominicana de Aviación se preparaba para partir rumbo a Puerto Rico. Gente común, familias, atletas, sueños empacados en maletas pequeñas y despedidas hechas con la promesa de «nos vemos pronto». El avión despegó con normalidad. Las luces de la ciudad comenzaron a hacerse pequeñas, y entonces ocurrió. Primero, un silencio extraño. Un motor que perdió potencia. La voz del piloto rompiendo la calma en la cabina. Emergencia. La aeronave intentó regresar, pero el cielo no dio tiempo. Segundos después, el segundo motor también se apagó. En ese instante, ya no había procedimientos, ni experiencia, ni rezos suficientes. El avión comenzó a caer. No hubo explosión en el aire. No hubo fuego visible desde tierra. Solo un descenso rápido. Y el mar Caribe esperando abajo. Oscuro, inmenso, indiferente. Apenas 2 millas después del despegue, el océano se cerró sobre el vuelo 603. 102 vidas desaparecieron en segundos. 97 pasajeros. 5 tripulantes. No hubo sobrevivientes. El país todavía no lo sabía, pero acababa de perder mucho más que un avión. Si quieres conocer las causas de este momento atroz que marcó a todo el país, quédate hasta el final de la historia, que aún duele al recordarla. Lo más cruel de aquella tarde no fue solo la caída, fue lo que vino después, porque en tierra la gente seguía con su vida normal, sin imaginar que allá afuera, a poca distancia del aeropuerto, el mar estaba empezando a devolver pedazos de una tragedia. Al amanecer del día siguiente, las lanchas salieron hacia la zona del impacto. No iban buscando titulares, iban buscando esperanza. Pero el Caribe no estaba ofreciendo milagros. El agua traía señales, asientos arrancados, maletas abiertas, como si el mismo mar hubiera metido la mano, y fragmentos que no parecían de metal. Parecían de hogar, de familia, de futuro. Los rescatistas trabajaban con ganchos, con sogas, con silencio, y con ese tipo de nudo en la garganta que no se quita ni respirando hondo. Muchos cuerpos quedaron sujetos todavía a los asientos, como si el cinturón de seguridad hubiera sido el último abrazo del avión. Y entonces aparecieron ellos, tiburones. No como parte de una película, sino como parte real del horror, marcando territorio, rodeando la escena, como si supieran que allí había ocurrido algo grande, algo humano, algo irreparable. Hubo periodistas que nunca volvieron a ser los mismos después de subirse a una lancha ese día. Gente que olió el mar y sintió que ese olor ya no era sal, era despedida. Y mientras las lanchas iban y venían, en las casas empezaba el otro drama. Los teléfonos sonando sin respuesta, familias mirando hacia la puerta, esperando a alguien que ya no iba a entrar. Porque una tragedia así no mata solo a los que van a bordo. También deja vivos a los que se quedan esperando. Y en medio del dolor, los nombres comenzaron a correr como relámpagos. Carlos Teo Cruz, campeón. Orgullo dominicano. Iba con su esposa y con sus 2 hijos, y también 11 jóvenes de la selección femenina de voleibol de Puerto Rico, junto a su entrenador. Regresaban a casa después de un juego amistoso. Muchachas con futuro, con energía, con vida. De pronto, ya no era una noticia. Era un golpe directo al pecho de 2 pueblos. Y el país entero entendió algo. Hay tragedias que no se explican con números, porque 102 no es solo una cifra. Son 102 familias que de repente perdieron a un ser querido cercano.
Si esta historia te está tocando, no la dejes morir en el olvido. Compártela para que el algoritmo la muestre a muchas más personas y así prevalezca en la memoria de aquel que tenga la dicha de verla y saber la verdad de todo lo ocurrido. Y acompáñame, porque lo que se descubrió después lo cambió todo. Y cuando el país todavía estaba tratando de entender el golpe, apareció el miedo. Ese miedo raro que se cuela cuando una tragedia es demasiado perfecta para ser casualidad. Porque no fue un vuelo largo, no fue una tormenta, no fue una montaña. Fue 2 minutos. Y después, nada. Entonces comenzó el murmullo. La gente lo decía bajito, como para no invocarlo. ¿Y si fue un atentado? ¿Y si alguien lo provocó? La sospecha creció por una razón humana. Cuando el dolor es tan grande, uno necesita una explicación que tenga rostro, un culpable, alguien a quien señalar, aunque sea con la mente, aunque sea con rabia. Y en ese vuelo, iba gente relacionada a una figura histórica, y eso, en aquel contexto, fue suficiente para que el miedo se mezclara con las teorías. Pero la respuesta final no tuvo drama cinematográfico, no tuvo un enemigo visible, tuvo algo peor. Tuvo algo silencioso. La investigación concluyó que lo que pasó no fue un ataque. Fue una cadena de fallos que se encadenó como un dominó. Primero un motor, luego el otro. Y cuando ambos se apagaron, la aeronave dejó de ser un avión y se convirtió en peso cayendo. Lo que lo causó fue casi ofensivo por lo simple. Agua donde no debía haber agua. Combustible contaminado. Una intrusión mínima en el lugar exacto podía apagar 2 motores, y con 2 motores apagados se apaga todo. La potencia, la dirección, la estabilidad, la esperanza. Y entonces uno entiende algo aterrador. No siempre se necesita una gran maldad para destruir. A veces basta un descuido, una falla, una grieta invisible, para que una vida entera quede sin regreso. Y como si fuera poco, el mar se encargó de borrar el resto. Porque además del avión, el océano se tragó lo que habría contado con detalle lo ocurrido. Las grabadoras, la voz de la cabina, los datos del vuelo. Nada de eso apareció. Como si el Caribe hubiera decidido guardarlo todo y dejarle al país solo el resultado. Por eso esta tragedia tiene una sensación distinta. Porque hay accidentes que, aunque duelan, quedan explicados con precisión. Aquí, en cambio, quedó una verdad general y una parte técnica que se fue con el fondo del mar. Y ese vacío alimentó algo en la gente, una mezcla de impotencia y de duelo incompleto. Porque cuando tú no puedes escuchar las últimas palabras, cuando tú no puedes saber el segundo exacto en que todo se partió, la mente inventa. La mente completa escenas. La mente intenta imaginar lo que sintieron. Y ahí es donde el dolor se vuelve íntimo. Porque por más números que se digan, no fueron 102. Fueron 102 historias distintas que se apagaron a la vez. Fue una madre que tal vez apretó la mano de su hijo, un padre mirando hacia la ventanilla, pensando en lo que venía, una joven atleta soñando con su próxima competencia, un campeón regresando con su familia, con su nombre ya escrito en la historia, sin saber que la historia también iba a cobrarle el último precio. Y también fue un país entero mirando al cielo de noche, con una sensación rara, como si el aire se hubiera vuelto frágil. Y aún hoy, tantos años después, cuando alguien menciona el vuelo 603, la conversación cambia de tono. La voz baja. Los ojos se van lejos. Porque ese nombre no es un dato. Ese nombre es una herida colectiva. Y por eso lo contamos así, con respeto, con cuidado, con verdad. Porque cuando un país olvida sus tragedias, pierde también la capacidad de protegerse de repetirlas. Si esta historia te tocó, no la dejes aquí. Dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que ame la historia dominicana. Y en los comentarios escribe, que no se hunda la memoria. Porque mientras alguien lo recuerde, esas 102 vidas no se quedan solas en el mar.
Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.